El contenido es el argumento o la trama, los acontecimientos, las personas, los sermones y las explicaciones inspiradas que conforman el texto de las Escrituras. Como maestros es importante que entendamos cómo el contenido puede ayudar en el proceso de aprendizaje de nuestros alumnos. El contenido de las Escrituras da vida y relevancia a las doctrinas y los principios que se hallan en el bloque de las Escrituras. Los alumnos podrán aprender del ejemplo de Nefi, de la experiencia de Moisés con el éxodo del pueblo de Israel. Y al ver los ejemplos de estos profetas y hombres justos de Dios, podrán ver al ejemplo perfecto que es Jesucristo, nuestro Salvador y nuestro Redentor. ¿Cómo entender mejor el contenido? Hay por lo menos 5 elementos que le ayudarán a usted a entender mejor el contenido de las Escrituras. Estos elementos son los acontecimientos, las personas en las Escrituras, los sermones y los discursos, el significado de las palabras y frases difíciles y la interpretación de las parábolas y los símbolos, entre otros. Si vemos un ejemplo en las Escrituras, veamos el ejemplo de Mosía capítulo 2. Al leer el encabezado podemos nosotros identificar estos 5 elementos y al identificarlos en las Escrituras podremos entonces darle vida y relevancia a lo que estamos por aprender en ellas. Leemos entonces en el capítulo 2 de Mosía que el rey Benjamín habla a los de su pueblo. Nos está describiendo entonces a los personajes que vamos a ver en este capítulo de las Escrituras. El rey Benjamín y un grupo de personas que es su pueblo. Pero también nos describe un acontecimiento. El hecho de que el rey Benjamín se dirija a ellos como su pueblo. Luego, sigue diciendo, refiere la equidad, justicia y espiritualidad de su reino. Nos da un adelanto de los temas que el rey Benjamín va a discutir en su discurso. Entonces vemos cómo el elemento de los sermones y los discursos nos ayuda a entender mejor lo que estamos por leer más adelante. Y seguimos leyendo, les aconseja servir a su rey celestial. En el capítulo vemos que el rey Benjamín da una interpretación de lo que significa servir a nuestro rey celestial, cuando explica que cuando servimos a nuestros semejantes estamos únicamente al servicio de nuestro Dios, es decir, nuestro Rey Celestial. Y por último leemos, los que se rebelen contra Dios padecerán una angustia semejante a un fuego inextinguible. Podemos pensar aquí entonces en el significado de palabras y frases difíciles. Por ejemplo, ¿qué significa rebelarse contra Dios o qué significa un fuego inextinguible? Vemos entonces que en un encabezado del capítulo de las Escrituras podemos ver estos elementos y cómo es el entender estos elementos nos puede ayudar a estar preparados para estudiar las Escrituras, ver la vida que las Escrituras tienen y la relevancia que le darán a las doctrinas y principios que estudiaremos. Se sugiere que los maestros deben aportar suficiente contexto y contenido a fin de que los alumnos entiendan las verdades eternas que se encuentran en el texto de las Escrituras, pero sin recalcar demasiado tales circunstancias y detalles al punto de que se conviertan en el núcleo de la lección. Recuerde que el núcleo de la lección debe ser Jesucristo y las doctrinas y los principios de su evangelio. Su asignación entonces como maestro es que en su próxima lección usted identifique por lo menos uno de los elementos para entender mejor el contenido y que comparta en el grupo de maestros cómo le ayudó a entender mejor el contenido. Recuerde también que el propósito del contenido es dar vida y relevancia a las doctrinas y los principios que se hallan en las Escrituras.